Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad. Estar en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad. Estar en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Bienvenidos, nos llena de alegría saber que estamos conectados juntos para poder seguir aprendiendo de Dios mediante estas reuniones de fin de semana. No olvides invitar a tus conocidos, todavía estás a tiempo para que les puedas compartir el link y así podamos aprender lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. La tempestad se rinde
corresponde a ti. Mi alma en calma está, tu mano ahí me esperará, enfriando por el mar. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrentes. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Yes. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Hola, queremos animarte a que te tomes un tiempo para llenar la encuesta de asistencia. Esta aparece en la sala de chat, solo tienes que presionar el botón continuar. Todos los viernes nos reunimos en grupos de crecimiento. Pasamos buen tiempo con los hermanos. Aprendemos y crecemos juntos espiritualmente. Tú puedes ser parte de uno de ellos. Solo tienes que llamar al número que aparece en pantalla para poder integrarte a un grupo de crecimiento. Estamos muy agradecidos con Dios por cada uno de ustedes que dispuso en su corazón donar para el banco de alimentos. Si tú quieres ser parte de esto, llama al número que aparece en pantalla. Todavía estás a tiempo de bendecir a otros. Como iglesia estamos leyendo el libro de Job. Hoy tocó leer el capítulo número 8. Seamos parte de este buen tiempo con nuestro Dios mediante la lectura diaria. Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Si dispones en tu corazón dar tus diezmos y ofrendas,
Puedes hacerlo a las cuentas que aparecen en pantalla y en la sala de chat. Estamos comenzando una nueva serie llamada Esto es la Iglesia, en la cual seremos retados con enseñanzas muy edificantes. El tema de hoy será: la iglesia no se trata de un lugar, se trata de personas. Prepara tu libreta, lápiz y tu Biblia, pero sobre todo prepara tu corazón para absorber todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. Qué bendición es poder estar con cada uno de ustedes esta noche, llegar hasta sus hogares por este medio. Damos gracias a Dios por la tecnología que nos ha permitido seguir conectados unos con otros. La verdad que estamos viviendo tiempos de gran incertidumbre, tiempos complejos, pero algo que no podemos olvidar es que nuestro Dios, nuestro buen Señor, nuestro buen Padre, es un Dios todopoderoso que todo lo puede y que Él está en control total. Dios es quien cuida, Dios es quien guarda, Dios es quien suple nuestras vidas. Esta noche estamos comenzando una nueva serie, una serie que le hemos llamado Esto es la Iglesia. Y hoy vamos a comenzar con el primer mensaje
llamado La iglesia no se trata de un lugar, sino que se trata de personas. Esta serie está basada en el libro de Efesios y vamos a estar extrayendo de cada capítulo aquellos pasajes más relevantes, significativos y profundos de lo que tiene que ver con lo que dice la Escritura sobre lo que es la iglesia. Mira, una de las cosas más hermosas que nos ha pasado en nuestra vida es haber llegado a la iglesia. Por supuesto, al Señor, pero habernos quedado en la iglesia, haber llegado a ser parte de la iglesia. Muchas personas dicen, mira, a mí jamás me habían celebrado un cumpleaños. La primera vez fue en el grupo de crecimiento, fue saliendo de una reunión, me llevaron a la casa de unos hermanos y ahí me tenían hasta piñata. Otras personas nos han dicho, cuando llegamos con mi familia a la iglesia, mi matrimonio estaba a punto de terminarse. Pero gracias al amor, a la paciencia y al consejo de los hermanos, mi matrimonio se salvó, fue rescatado. Así que hay tantas historias, anécdotas hermosas de lo que nos ha pasado a lo largo del tiempo que hemos sido parte de la iglesia. Es muy importante la concepción que tengamos de lo que es la iglesia, porque al no tenerla entonces vamos a tener un pensamiento equivocado o distanciado de lo que la Biblia enseña. Así que lo primero que ustedes y yo, hermanos, necesitamos entender es que la iglesia no es un lugar, sino que son personas. Personas reales, personas como tú y como yo. Si separamos a la persona de la iglesia, entonces se vuelve algo impersonal. Si comenzamos a considerar la iglesia únicamente como un lugar al cual llegamos, al cual asistimos, sin conectarlo con las personas reales, entonces pierde el sentido de lo que es realmente, el sentido bíblico de lo que es realmente la iglesia. La iglesia en el sentido espiritual es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. La iglesia está compuesta por todos los creyentes. Mira, cuando suceda el rapto, que es el próximo evento que estamos esperando los creyentes de acuerdo a la Biblia, es el arrebatamiento o rapto. Cuando eso suceda, la iglesia sale del mundo. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego, nosotros, está hablando de los creyentes, los que vivimos, o sea, que todavía estemos en vida, con vida, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Como puedes ver, quien se va a encontrar en las nubes con el Señor en el aire no es el edificio, son las personas, los creyentes, porque esos son la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia son personas reales, con problemas reales, con luchas reales, con dificultades, con tantas cosas, pero eso es la iglesia. La iglesia son personas. Así que lo primero que ustedes y yo necesitamos entender es que tú y yo somos parte de la iglesia. Eso no lo podemos desconectar, no lo podemos separar. Cuando estamos hablando con otros y al referirse a la iglesia, ¿en qué términos lo haces? Algunas personas lo hacen diciendo aquella iglesia, pero cuando las personas se sienten parte de la iglesia, dicen mi iglesia. Ojalá que todos ustedes y yo que estamos aquí hoy podamos decir, al referirnos a nuestra iglesia Gran Comisión, mi iglesia Gran Comisión está haciendo esta labor. Yo soy parte de la iglesia Gran Comisión. Las personas tienen necesidad de ser escuchadas, tienen necesidad de consejo y para eso, todo eso, labor lo realiza la iglesia. Para comprender lo que es la iglesia, lo primero que debemos entender es tres cosas importantes. Entender esas cosas, pero más allá de eso es entender cómo es que Dios te ha formado como parte de la iglesia, es decir, cuál es ese ADN. Y tres de las cosas que hoy vamos a estar aprendiendo, número uno es que tú y yo fuimos adoptados
En segundo lugar, número 2, que fuimos redimidos. Y en tercer lugar, que nos enseña la Escritura, es que tú y yo fuimos elegidos. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo esta noche. Esas tres cosas vienen a componer el ADN espiritual de todo aquel que ha recibido a Jesús como un creyente nacido de nuevo. Así que esta noche, para considerar, vamos a aprender tres verdades inalterables para aquellos que son parte de la iglesia del Señor. En primer lugar, número 1, la primera verdad es: fuimos adoptados en su familia. Fuimos adoptados en su familia. Mira, esto a mí me emociona. Me emociona porque me identifico de una manera muy especial. Yo te he compartido, no tuve la oportunidad de crecer en una familia con mi padre y con mi madre. Gracias a Dios, Dios puso personas que hicieron ese trabajo, hicieron esa labor en amor, como que hubiese sido un hijo más de la familia. Pero esa es una verdad. Fuimos adoptados en su familia. Mira lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 1, el verso 5. Dice, en amor. O sea, Dios nada de lo que hace, lo hace sin amor. Absolutamente todo, aún aquello que nos incomoda muchas veces, aún aquello que nos hace sentir quizás mal o nos causa algo de dolor, porque piensa, si alguna vez has andado descalzo y se te ha introducido una espina o un vidrio o otro objeto en el pie, y ni siquiera solo lo puedes sentir, pero no lo puedes ver. Y muchas veces para poder extraerlo hay que abrir una pequeña herida para poder extraer eso y que no haya más dolor ni vaya a haber una infección. Muchas veces Dios podrá hacer o permitir cosas en nuestras vidas que nos van a causar dolor posiblemente, pero nunca lo va a hacer bajo otro término. Siempre lo va a hacer en amor. Así que me encanta cómo comienza diciendo, dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser. Hoy estamos aprendiendo el tema o la serie, lo que la iglesia es. Dice para ser ¿qué? Adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí el apóstol Pablo está usando el mismo sentido de la legislación romana para adopción. La ley romana estipulaba que si una persona que no tenía hijos adoptaba un hijo, lo traía a su hogar, esta persona, este bebé, este niño, venía a ser parte de la familia con todos y los privilegios, con la posición, con las responsabilidades que fuera como si fuera un hijo natural, un hijo biológico. De acuerdo con la ley romana, la persona adoptada perdía los derechos que tenía en la familia anterior y recibía todos los derechos de la nueva familia como si fuera un hijo natural. Algo más que pasaba es que las deudas de la familia anterior quedaban y obligaciones quedaban canceladas, las deudas eran abolidas como si nunca hubieran existido. Y esa es la imagen que Pablo está tratando de incorporar para explicar la adopción, ese hecho inalterable de que tú y yo fuimos adoptados. Estábamos bajo la herencia de Adán, pero al llegar a Jesucristo viene Dios y nos adopta y nos introduce a su familia, a la familia de Dios, a la familia espiritual, que no es posible llegar de otra manera más que a través del perdón de Jesucristo por su muerte en la cruz. Dios nos puso en su familia, nos canceló toda la deuda, nos puso en su familia y nos dio nuevas responsabilidades como miembros de su cuerpo y fuimos injertados en la familia del Señor. Así que veamos esto un poquito con más profundidad. Dios nos dio completamente todos los derechos como hijo. Por esa razón, Dios nos llama herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Mira lo que dice Romanos 8, 15 al 17. Este pasaje de Romanos está bien conectado con lo que está diciendo en el verso 5 de Efesios 1. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Más adelante veremos en un siguiente punto esto de la esclavitud. Sino que habéis recibido
el espíritu de adopción. O sea, aquellos creyentes, aquellas personas que decidieron abrir su corazón para recibir a Jesucristo, dice, recibieron el espíritu de adopción permanente. Dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él y que juntamente con Él seamos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como miembros del cuerpo de Cristo, no solo fuimos adoptados, sino que también, en número 2, fuimos redimidos por su sangre. Tú y yo fuimos redimidos. Viene Dios y nos adopta, pero también parte de ese ADN que nos da, ese nuevo ADN espiritual, es que nos redime. Y esto cobra una especial importancia por la implicación que tiene. El verso 7 de Efesios 1 dice, en quien tenemos, es tuyo, ya Dios te lo dio. Tenemos ¿qué? Redención. ¿De qué forma? Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mira, este es un verso no solo magnífico, pero es un verso que arroja luz increíble sobre lo que Cristo te ha hecho ser. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En el Imperio Romano existían 3 grupos de personas: los esclavos, los ex esclavos y los libres. Y Pablo está utilizando esta imagen que sucedía en ese contexto, en esa época en el Imperio Romano, sobre la esclavitud. Solo había para los esclavos 3 formas de lograr su libertad. La primera era, si él llegaba a poder dar o pagar la totalidad del pago o el precio que su dueño había dado cuando le compró, lo cual era imposible. Esto no estaba al alcance del esclavo, porque el valor era tan alto que el esclavo jamás podría llegar a tener ese valor para ser liberado. Así que esto no era una opción. Esto era imposible. Una segunda forma en que podía un esclavo llegar a ser liberado era que su dueño simplemente decidiera liberarlo, que se moviera con pasión y dijera, bueno, ya me serviste por años, ahora pues te doy libertad, haz con tu vida lo que tú quieras, si quieres formar una familia, quieres hacer cualquier cosa, eres libre. Esa era la segunda opción. Pero muchos esclavos decidían por voluntad propia seguir como esclavos, porque ir afuera significaba vivir en indigencia, vivir de migajas, vivir en situaciones todavía más difíciles que estando como esclavo, y preferían seguir con su amo. Una tercera forma en que un esclavo podía recobrar su libertad de la esclavitud era que alguien más diera el pago total para comprar su libertad. Pablo está utilizando esa imagen, que es una imagen y una analogía perfecta para comunicarnos esa verdad bíblica de cómo estábamos antes de Cristo, ¿sí? O sin Cristo, y después de tener a Cristo. Así que esta es la verdad. Tú y yo fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Tú y yo estábamos perdidos. Estábamos vendidos, inclinados al mal, al pecado. Pero Cristo pagó esa deuda de pecado para ti y para mí. La palabra redimido significa que fuimos comprados. Redimido es igual a ser comprado, pagando un precio para darle o darme libertad gratuitamente. En Roma se cree que en esos tiempos había aproximadamente unos 60 millones de esclavos. Imagínate eso, 60 millones de esclavos aproximadamente en ese tiempo. Redimir es igual a la palabra redentor
o redención significa que la salvación es el resultado de la redención y que la redención es el medio por el cual fuimos salvos. La palabra en el Nuevo Testamento, redimir, es la palabra lutrón, que se refiere a rescate, pago para obtener la libertad de algún mal o el precio de la liberación. Eso es lo que Cristo nos dio al llegar a Él. Adopción y redención. Fuiste comprado. Por tal razón, dice el Señor que nos cela con celo santo, porque Él pagó con su sangre tu libertad. Junto con la redención viene el perdón, porque es el fruto del precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Jesús, al morir en la cruz, nos liberó del precio a pagar, puesto que nos era imposible para nosotros hacer ese pago. Así que abraza esta verdad. Jesús pagó completamente tu deuda, mi deuda, nuestra deuda de pecado, y ganó para nosotros libertad. Ya no soy, ya no eres, ya no somos esclavos del pecado. Por esa razón es que ya no deberíamos de vivir esclavizados a todo aquello que hay en este mundo, porque el precio de tu libertad ya fue pagado. ¿Por quién? Por Jesucristo. Algunas personas desean libertad, como el esclavo o los esclavos de ese tiempo, que escapan por un tiempo, pero una vez que eran encontrados, los regresaban al dueño y tenían que seguir bajo esa esclavitud. Jesucristo, espiritualmente, Jesucristo efectuó ese pago para darte libertad. Por eso es que el pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. La tercera verdad de esta noche es que fuimos elegidos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Déjame darte la siguiente ilustración que explica bastante bien esta verdad. Si cuando jugaste fútbol alguna vez de niño o de adulto, y lo que se hacía era que se elegían dos capitanes y entonces uno se ponía a un extremo, el otro al otro extremo, y cada uno comenzaba a llamar a cada uno de los jugadores que quería tener en su equipo. Y todos conocemos esa sensación de ser llamado y de ser elegido. Y todos estábamos en ese momento con la expectativa de ser llamado. Pero algo que sucedía es que los primeros que llamaban eran aquellos que eran conocidos, que tenían habilidades para ese deporte en particular que se estaba jugando. Y al final muchas veces éramos elegidos y nos decían, bueno, ya solo queda Russell. Bueno, venite Russell con mi equipo. Era como decir, va de comodín, porque de otra manera pues no me hubiesen escogido, ¿sabes? Jesucristo te eligió, me eligió, nos eligió, no por quienes éramos, no por lo que podíamos hacer, por los capaces que éramos. Nos eligió simplemente por puro amor, por puro afecto de su voluntad, como dice la Escritura. Mira, nos escogió cuando no teníamos mérito alguno para ser parte de su familia. Esto es poderoso, que Dios nos haya adoptado, que Dios nos haya redimido y que Dios nos haya elegido. Esto es poderoso, hermanos. No lo pierdas de vista. Abraza esas verdades. Esas tres verdades describen en realidad lo que la iglesia es, o de lo que la iglesia se trata, no de un lugar, sino de personas. Por lo tanto, la forma en que debe afectarnos a nosotros es que debemos de tener una perspectiva completamente diferente de las personas que forman parte de la iglesia. Cada persona tiene los mismos derechos, los mismos privilegios, la misma posición que cualquiera de nosotros. Así que la persona por la cual tienes la menor simpatía de la iglesia, esa persona tiene los mismos derechos, privilegios y posición que Dios te ha dado
a ti. Por esa razón deberíamos de ser más cuidadosos cuando nos atrevemos a juzgar o a señalar. Mira, Dios nos ha dado y nos ha hecho parte de ese ADN de ser adoptados, de ser redimidos y de ser elegidos. Como una conclusión esta noche, esa verdad abrázala, que fuiste adoptado a esa nueva familia, por lo tanto tienes una herencia, que fuiste redimido, por lo cual tu deuda fue completamente pagada, que fuiste elegido, entonces eres producto o objeto del amor de Dios. Y ahora que sabemos quiénes somos, ¿qué es la iglesia? Que la iglesia no se trata de un lugar, sino que se trata de personas. Entonces podemos venir y enfocarnos en llenar, en las necesidades y en la liberación de la esclavitud de las personas que están a nuestro alrededor. Una forma de ver la pandemia es que nosotros, por medio de ella, nos volvamos más sensibles, más solidarios con aquellas personas que están en necesidad, pero que están en necesidad y en dolor, pero que están en esclavitud. Y Dios nos da esa oportunidad. Y mira, no podemos venir a enfocarnos únicamente en llenar la necesidad, porque tú le puedes quitar el hambre a alguien hoy con un plato de comida, y eso somos mandados a hacerlo. Pero Cristo, el deseo de Dios es que tú compartas el mensaje de salvación para que esa persona no solo tenga el alivio momentáneo de saciar su hambre física, temporal, sino que sea saciada su hambre espiritual completamente, y eso solo va a suceder cuando tenga a Jesucristo en su corazón. Así que Dios nos ha dado una oportunidad, hermanos, a través de esta pandemia, 8 meses ya que llevamos, y quizás no reaccionamos y dice, bueno, voy a tener que hacer un movimiento más para despertarlos, y manda un huracán como el ETA que causó grandes estragos, especialmente en la zona norte, parte de Lima, Choloma, toda esa zona del país, y otros lugares en la zona de Colón y en el sur del país. Pero, ¿y si todavía no reaccionamos? Pues ya escuchamos que está acercándose otra tormenta. Yo no sé qué Dios va a hacer, pero lo que sí puedo pensar es, Dios quiere que despertemos, que despertemos. Damos gracias a Dios por todos aquellos hermanos que han podido sumarse a esta recolección de víveres, de ropa, para poder ayudar a nuestros hermanos en necesidad y a nuestro prójimo que está en las diferentes comunidades. Hermanos, la iglesia es la esperanza del mundo cuando la iglesia funciona. Queremos animarte a que seas parte. Queremos animarte a que no te quedes con los brazos cruzados. Dios espera que como parte de la iglesia, con ese ADN que Él te ha dado, que tú puedas llegar a ser sal y ser luz, ser respuesta y llevar alivio a tantas personas que están en necesidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque producto de tu gracia y de tu misericordia, Señor, hoy tenemos paz contigo. Señor, y sabemos que tú nos has encomendado la gran comisión. Sabemos que muchas personas, Señor, no serán capaces de escuchar el mensaje si antes no llegamos a llenar sus necesidades. Padre, te rogamos que tú proveas recursos, que tú proveas, Señor, alimento, víveres, ropa, para llenar esas necesidades, Señor, y que tengamos esa oportunidad de ser escuchados para dar el mensaje de salvación. Señor, gracias por la familia Gran Comisión. Gracias porque nosotros podemos venir y decir mi iglesia, referirnos a la iglesia y decir mi iglesia Gran Comisión y no decir aquella iglesia. Padre, te bendecimos, te honramos y te exaltamos únicamente a ti. Señor, por favor, guárdanos los próximos días que vienen, Señor, esta nueva
lluvias, nuevas tormentas, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos puedas librar de todo mal. Guárdanos, Dios, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Feliz noche. Que Dios siga bendiciendo sus vidas a cada uno. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, os amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
Nos alegra que hayamos disfrutado de esta reunión junto a cada uno de ustedes. Dios les siga bendiciendo. Recuerda que al finalizar nuestra reunión hay una reunión especial para nuestros niños. Compartan junto a ellos de este tiempo. Les esperamos en nuestra siguiente reunión el miércoles a las 7 de la noche. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Hola amigas, yo soy Ana. Y yo soy Noel y no nos van a creer, amiguitos, pero dejaron tarea en nuestro grupo de crecimiento. Aunque en realidad no es una tarea, pero hicieron una pregunta muy interesante que es ¿cómo demostramos amor por los demás? Y hemos pensado en esto mucho tiempo y no se nos ocurre nada. ¿Qué les parece si nos acompañan a ver un video y aprendemos de cómo Jesús demostraba su verdadero amor? ¿Qué te parece, Anita? Sí, Noel. Teatro de títeres. Las cartas de Juan sobre el amor. Este es Juan. Juan era un discípulo de Jesús. Él escuchaba las enseñanzas de Jesús y miraba la manera en la que Jesús amaba a las personas. Juan pasó el resto de su vida contándole a los demás sobre Jesús. Juan escribía cartas a las personas que creían en Jesús para animarlos y enseñarles cosas. En una de sus cartas, él escribió sobre el amor verdadero. Él dijo que nosotros sabemos lo que el amor verdadero es porque Jesús dio su vida por nosotros. Así que debemos hacer lo mismo por los demás. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y mira a alguien que tiene necesidad y no lo ayuda, ¿cómo el amor de Dios puede estar en esa persona? Juan dijo, no digamos solamente que nos amamos los unos a los otros, sino que mostremos nuestro amor por las personas con acciones. Oh, ya veo, amiguitos, podemos demostrar nuestro amor de diferentes maneras, lo podemos demostrar con nuestras acciones. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, amiguitos. Las últimas semanas hemos visto muchos de sus milagros. No solo hemos podido ver su misericordia y su paciencia, sino también su increíble amor por nosotros. Jesús mostró su verdadero amor muriendo en la cruz por nosotros, amiguitos. Ese es un verdadero amor. ¿Qué les parece si nos aprendemos el siguiente versículo? Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7, 8. Ahora listemos nuestros materiales para la siguiente actividad. Los animamos a que ustedes también puedan
demostrarle su amor a todas las personas que les rodean. Los esperamos el próximo fin de semana. Adiós, amiguitos.